Psicología bastarda, una psicología de la calle. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por sintonizar esta primera charla del podcast Psicología Bastarda, una psicología que no sea hija de los sistemas de opresión. Somos Jimena Barreda, Kendra Bugarín y Mariana Martínez. Y justo esta charla nace de parir una psicología diferente, una psicología bastarda. Y bueno, el concepto de psicología bastarda nace de escuchar a María Galindo, de leer a María Galindo, que ella propone un feminismo bastardo. Si me permiten, les voy a leer un poco de lo que María Galindo nombra como feminismo bastardo para entender qué queremos llegar con esta psicología bastarda. Para María Galindo dice: el bastardismo es un espacio de desobediencia y crítica cultural. La memoria bastarda pone atención en el conflicto y en la violencia. Reivindica el género, la sexualidad, los estándares patriarcales, así como la idea de raza. Es una invitación a poner en pausa la conceptualización eurocentrista del feminismo y a hacer feminismo en la calle, a formarse en la calle, de la historia de tu madre, de las historias que se susurran, de la historia detrás de las mujeres que habitan espacios que tú jamás habitarás. Para María Galindo, el feminismo bastardo se trata de reivindicar estas narrativas que no han sido escuchadas y que a través de un feminismo opresor han sido eliminadas y no han sido situadas en los verdaderos problemas del feminismo. Y consideramos que la psicología hegemónica ha hecho esto constantemente. A lo largo de toda la historia de la psicología podemos encontrar las formas en las que la psicología se vuelve completamente violenta ante géneros, religiones, ideologías, y van eliminando a las disidencias de cómo situar una psicología y cómo accionar a la psicología. Para nosotros, para nosotras, la psicología bastarda se trata de reivindicar estas disidencias, de escuchar las historias que no se han escuchado, de situarnos en un contexto, en una historia. Y para nosotras consideramos que la psicología, y una psicología bastarda especialmente, debe ser histórica, colectiva, situada y activa. Justo creo que la psicología, como tú lo mencionaste, ha sido como parte fundamental de seguir fomentando estas opresiones, ¿no? Y al menos yo lo veo como desde esta psicología individual que elude completamente el contexto histórico, tanto de cómo nace la psicología, tanto de cómo está implicada la psicología y cómo muchas veces, o sea, creo que en el presente tenemos un código ético del psicólogo, ¿no? Pero a veces la historia de la psicología yo no le encuentro mucha ética y mucha moral, ¿no? Entonces creo que la psicología es histórica porque justo ha sido parte de la opresión y también ha sido parte de categorizar, pero no sé, supongo que se pensaba que categorizar iba a ser mucho más fácil, no sé, el modus vivendi, ¿no? Pero a lo largo de la historia la psicología se ha encargado de categorizar y con eso de segregar, ¿no? Pero categorizar, creo que a veces en la psicología es tomado como desde el punto individual y desde el punto del malestar físico y emocional individual, ¿no? O sea, lo podemos ver después de la Segunda Guerra Mundial, que la psicología nombra al malestar físico como estrés postraumático, ¿no? Porque claro que dejó o coyunturas históricas dejan rezagos físicos, pero al menos desde mi perspectiva, como yo tenía la perspectiva al inicio de la carrera, pues cómo se tratan esos malestares físicos en lo individual, ¿no? O sea, no puedes entender que tiene un nacimiento en algo que está más allá de ti, pero se tiene que tratar desde lo individual. Entonces, pues justo esa es otra forma de opresión de la psicología, ¿no? De la manera que se enseña la psicología. Y justo creo que lo que tú dices va muy de la mano, no solo de hablar de lo colectivo, pero de la historia. Y son como estas cosas entretejidas que no podemos sacar lo uno de lo otro, porque
pues si pensamos en historia, todos estamos atravesados por la misma historia. Nosotras claramente estamos situadas en México, estamos situadas en un ITESO, pero Palestina nos interpela, una Segunda Guerra Mundial nos interpela. Nuestra vida como humanidad tiene una historia, hay una memoria colectiva que no se puede ignorar cuando hablamos de psicología. Y es por esto que la historia y lo colectivo no se pueden separar, porque no somos seres. Cuando hablamos de estrés postraumático, de TEPT, pues no surgió porque una persona se sentía mal. Había algo colectivo en este momento histórico que generó un malestar. Es por esto que es importantísimo empezar a situar nuestra psicología desde ahí. Y creo que justo esta parte de lo colectivo, no sé, a mí a veces se me hace curioso que se piense a una psicología individualista cuando siempre cualquier cosa que esté, cualquier psicología implica a un otro, y ese que implique a un otro va a ser una psicología colectiva o va a ser una psicología social, ¿no? Porque implica al otro, no te implica a ti como individuo y de crear teorías, ¿no? Y también ser muy realistas y muy críticos frente a esa psicología pues esta psicología que se propone como una psicología individual. Es una psicología interesada también, que quiere ser partícipe de este sistema que quiere producir y que quiere generar pues mismas tuercas de un mismo, o más bien mismo engranaje, ¿no? Y también, incluso también ser muy críticos en estos daños que ha hecho la psicología, como los que ya mencionaban, o también, por ejemplo, la homosexualidad todavía en el DSM-3. En 1973 todavía seguía considerándose como un trastorno, ¿no? Entonces, o la frenología también, alcanzar a ver todos estos daños e implicaciones que ha tenido la psicología a lo largo de la historia, y así como podemos voltear atrás y cuestionarlos, también alcanzar a ver qué daños ocasionó y qué está haciendo ahora para seguir perpetuando ese mismo sistema opresor, eurocentrista, y pues racista, capitalista. Y a partir de ese cuestionar, pues tratar de imaginar justo otra psicología, ¿no? Como la que queremos parir en este espacio, que es esta psicología bastarda que proponemos. Creemos que es bien importante. Creo que todos los caminos terminan llevando a la importancia de situarnos, ¿no? Justo como dice Jimena, una psicología no puede ser acrítica, necesita mirarse a sí misma para construirse, necesita mirar a los otros, al contexto en el que está, necesita darse cuenta que hay una historia que la persigue. En clase de psicología política hablamos de que los espacios tienen memoria, ¿no? Y no solo porque el espacio físico se modifique a través de cómo hay memoria, sino que las personas nos modificamos en cómo nos relacionamos dentro de estos espacios. Y justamente estos a los puntos que queremos llevar, ¿no? La psicología tiene que estar situada en esto. Tiene que darse cuenta que, como decía Mariana, cuando vas a terapia, si lo primero que piensan es psicología clínica, cuando vas a terapia, por más que el psicoanálisis te diga háblale al techo y yo te interpreto, yo estoy ahí, yo tengo un impacto. No hay manera de pensarnos fuera de una sociedad y no hay manera de pensar una psicología fuera de las otras personas. Y que esto, o sea, hablando de esta narrativa de lo que es la psicoterapia, pues no sé, también cuestionar, entendemos nosotras como estudiantes de psicología que la psicóloga o psicólogo clínico no es que te vaya a dar la respuesta, pero sí esas cosas que te está diciendo la o el paciente, otra vez, no vienen de su individualidad, vienen de un contexto social específico. Entonces, pues cómo replantear, también estaría pues interesante cuestionar cómo replantear una psicología clínica que justo abarque estos modelos sociales, ¿no? Porque comprendo otra vez que no vamos a dar, o las psicólogas o psicólogos clínicos no van a dar la solución, pero siempre se tiene que tomar en cuenta este factor o ente social en el que nos vemos inmersos en todo momento, ¿no? Consideramos que
23 minutos para explotar todas las formas de concebir esta psicología bastarda no son suficientes, pero queremos comenzar no solo planteando problemáticas, hay que empezar a imaginar, porque de ahí surge la psicología bastarda, de una necesidad de imaginar mundos distintos, formas distintas de no solo hacer psicología, pero de ser profesionales y de ser personas. Entonces, con los puntos justamente de una psicología crítica, de una psicología situada, histórica, colectiva, pues hay que llegar a una psicología activa. Y nos gustaría, después de este pequeño corte comercial, hablar de lo que sería una psicología activa, pero no solo hablar, imaginar aquí en conjunto como si todavía no nos atraviesa la institucionalización total de la psicología, porque no estamos ejerciendo todavía. Si todavía tenemos la oportunidad de salvarnos de ese sistema, ¿qué podemos imaginar de él? Entonces vamos a un pequeño corte y volvemos con ustedes para empezar a imaginar. Hablando de politizarnos, les invitamos a las Jornadas Palestina Vive, que se llevarán a cabo en el mes de noviembre en ITESO. Si les interesa, pueden checar el itinerario en el Instagram de Cuerpos Parlantes o Palestina ITESO. El objetivo es generar espacios universitarios de diálogo y reflexión en torno al genocidio del pueblo palestino, en torno a hablar de lo que nos acontece. Y bueno, estamos de regreso ahora para pues, esta segunda fase de nuestro episodio de imaginar. De parir. De parir, ajá, justo. Pues de qué manera podemos tomar agencia, ¿no? De ahora conociendo estas implicaciones históricas y este papel que ha jugado y en el que ha participado la psicología, pues ahora cómo podemos tomar responsabilidad de ese conocimiento y cómo remediar, pero justo para eso pues implica eso, entender la importancia de voltear a ver esta línea histórica que ha atravesado la psicología, también para poder pues imaginarla de formas distintas o parirla de formas distintas. No queremos dejar nada más como empezar a cuestionar lo que es una psicología y como proponer lo que sería una psicología bastarda. Nos gustaría imaginar cómo gestar una psicología bastarda, cómo empezamos a concebir esta idea de la psicología bastarda, pero también cómo la llevamos a la práctica, porque eso pasa mucho en los textos que leemos. Hablamos de formas de revolucionar y reivindicar y repensar y liberar, y nos quedamos en el texto, ¿no? Entonces, nos gustaría que esta parte del podcast, 23 minutos es muy poco, nos lleve justamente a imaginar cómo se gesta en el actuar, cómo la llevamos a actuar esta psicología bastarda para no ser otra más psicología de libro. Creo que como estudiante, bueno, al menos no sé ustedes, pero yo como estudiante de psicología, cuando empecé como justo a tener este pensamiento crítico de realmente la psicología se tiene que hacer de esta manera como me la están enseñando, creo que justo para cuestionar esta psicología, pues tienes que situarte, ¿no? O sea, sí tienes que entender todo lo que hablamos en la primera parte del contexto histórico, pero también situarte en cómo y dónde vas a hacer la psicología, ¿no? Porque hay muchos tipos de psicología y hay muchas, pues sí, incidencias de este campo, ¿no? Entonces, creo que para mí una de las formas en que podemos parir una psicología bastarda es situándonos y crear pues también un poco de una psicología del sur, ¿no? De países del sur, porque la psicología es muy anglosajona, o la manera en que se nos enseña la psicología es muy anglosajona y está tal vez, situada en décadas totalmente diferentes a las de ahorita, y dos, pues en países o en lugares que tal vez, al menos lo voy a hablar desde México, pues no es la misma historia, no se puede aplicar de la misma manera, ¿no? Entonces, pues creo que una psicología bastarda implica
situarse, implica entender el contexto, pues sí, entender que no hay una realidad, hay realidades, ¿no? Entonces, desde esas realidades se aplican psicologías distintas. Sí, y justo creo que también ser muy críticas y entender la importancia de ese ser críticas para cuestionarnos también para quién se está pensando la psicología, ¿no? Se está pensando para qué necesidades y qué necesidades están atendiendo como prioridad y como cuestionar esta agenda, ¿no? Creo que justamente es esta idea de que no podemos ser académicos y no podemos ser políticos. Que la psicología no se puede quedar nada más en escribir y hablar sobre las personas pobres y hablar sobre las personas racializadas y hablar sobre las mujeres. Tenemos, como bien lo dice Pablo Freire, tenemos que hablar con ellos. Ellos tienen que ser quienes nos hablan y ellos tienen que ser quienes eligen hacia dónde va nuestra psicología, porque no podemos seguir accionando como si entendemos el posicionamiento de las disidencias cuando jamás hemos estado ahí en las disidencias, ¿no? Creo que es el momento en que la psicología deje de ser una psicología de libro y sea una psicología de calle. Justo. Y deje de ser una psicología ajena a ellos, ¿no? Como deje de ser una psicología que pone la lupa en ellos, sino pues, que tiene que ser una psicología para la vida, ¿no? No nada más para justo de que lo académico, no sé, las cosas que van a seguir segregando a la población más allá de que una. Creo que estos son algunas de las repercusiones también que ha tenido la psicología desde ese ego de querer convertirse como en una ciencia, ¿no? Y separarse de las verdaderas necesidades que existen. Si estás prometiendo o si estás promoviendo una disciplina que va a curar el malestar emocional o a las personas y pues desde dónde lo vas a hacer, ¿no? Desde tu escritorio y detrás de tu computadora o realmente conociendo las necesidades de estas personas y de las personas más vulneradas, ¿no? De las personas que están enseguida de ti. Creo que justamente aquí es donde entra la psicología, por ejemplo, de la educación. ¿Ok? ¿Quieres escribir de las personas que no son letradas? Acércate a ellas y encuentra formas no de enseñarles de cómo aprendiste tú, ¿no? De aprender de ellas y ayudarles a ellas a transmutar su conocimiento, a poder generarlo con otras personas. Aquí es donde esta pregunta de repente me la han hecho en varios espacios. ¿Quién se va a acercar al pobre, al drogadicto, a la sexoservidora? ¿Quién se va a atrever a acercarse? Es la psicología quien tiene que acercarse. Si la psicología no lo hace, ¿quién más lo va a hacer? Que es la psicología quien se supone que, pues lo que hablamos de salud mental, ¿no? Queremos que toda la gente sea productiva, órale, si vas a querer ser parte del mismo sistema, no nomás te vayas con el güey blanco al que sí puedes educar, vete con la persona que ha encontrado formas de ser productiva, pero a ti te molesta porque no es de la forma que tú quieres. Sí, justamente porque justamente son esas personas que han sido sistemáticamente y estructuralmente despojadas a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, definitivamente es una responsabilidad de la psicología abarcar esos espacios donde la gente ha sido abandonada, tal cual. Y donde son la mayoría, ¿no? Porque la mayoría somos eso, la mayoría somos clase trabajadora, la mayoría somos mujeres que tienen que trabajar, o sea, el trabajo peor pagado del mundo es el cuidado, ¿no? Y en mayor o menor medida pues se nos ha vulnerado, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ya para ir cerrando esta pequeña charla, que creo que todos nos quedamos con ganas de hablar un poco más, creo que por lo pronto es eso, ¿no? Alcanzar a ver y alcanzar a entender que como psicología es nuestra responsabilidad atender estos espacios. Sí.
Y es nuestra responsabilidad imaginar cosas diferentes y situarnos en las utopías concretas. No nada más dar por sentado que la psicología se enseña de una manera, sino pues, a través de situarnos, a través de politizarnos y a través de imaginar, creo que se pueden hacer cosas colectivas. Y creo que eso es justo de donde nace, ahora sí oficialmente ya nació la propuesta de psicología bastarda, de una necesidad de criticar, de repensar, de imaginar a dónde tendría que haber ido la psicología desde un inicio, pero si no lo hemos hecho, ¿cómo la vamos a reivindicar? Y pues creo que eso es todo por el podcast inicial. Por el nacimiento. Felicidades, hoy es su Hoy nació. cumpleaños. Hoy nació. Y pues solo queda agradecer su tiempo y pues preguntarles a ustedes, porque cada quien nos formamos distinto, ¿no? Y nuestro pensamiento es situado. ¿Ustedes cómo empezarían a gestar la psicología bastarda? Gracias. Un gusto.